Damos la bienvenida aquí en los estudios de Quito a Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Viceministro, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, qué gusto. Bueno, estamos aquí para analizar el veto total que le dio el presidente de la República al Código Orgánico de la Salud, un proyecto que ha esperado más de 8 años, pero que no se logró finalmente como construir un texto, un órgano o una herramienta que permita realmente regular la salud como se debe. ¿Cuál es su primera reacción? Bueno, empiezo por decir que no por mucho madrugar amanece más temprano. El Código de la Salud debe ser el resultado de garantizar los derechos a todos los grupos de población y no solo grupos en particular. El Código Orgánico de la Salud tiene que ser la herramienta que permita garantizar el acceso al derecho a la salud a toda la población sin ningún distingo, ni de credo, ni de género, ni de ubicación geográfica, ni de edad, ni de etnia. Debe ser para todos, porque eso es lo que la Constitución, la Carta Magna, nos manda a hacer. Y es la responsabilidad del gobierno ejecutar lo que manda la Constitución. Tengo este documento elaborado por la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que dice y que coincide con el criterio de muchos otros sectores que han criticado la construcción de este documento y el resultado de la construcción de este documento, incluido el presidente de la República. Y dice que tiene sensibles vacíos conceptuales, falta de claridad, ambigüedad en disposiciones, entre otros problemas de fondo, informa en cientos de artículos confusos y contradictorios. Más allá de la existencia de avances regulatorios, especialmente, dice la sociedad, en ámbitos de la salud sexual y salud reproductiva. Esto era previo a que se conozca la aprobación final del tema y el veto del presidente de la República. Es decir, a mí lo que me preocupa es que, y pregunto, ¿dónde está la autoridad de salud? Esto parece que lo elaboró, dice la Asamblea Nacional en conjunto con la sociedad civil. Pero ¿dónde está la autoridad de salud? Pues que pueda entrar y decir, miren, lo que necesitamos es esto, estructurar el sistema de salud de esta manera para que pueda realmente dar servicio a todos y cumpla con esa universalidad de la salud que tanto se ofrece. En efecto, las leyes deben ser el resultado del diálogo, del consenso de la sociedad, donde todos los grupos de interés puedan aportar sus ideas, estas se debatan y se llegue a acuerdos, porque la sociedad se construye con base en acuerdos. Las normas sociales no son otra cosa sino los acuerdos de un grupo humano para ejercer ciertas acciones, y se establecen los deberes y los derechos, donde cada uno de nosotros sabe lo que puede hacer y hasta dónde lo puede hacer. Pero eso es un proceso de construcción, de diálogo, es un proceso de elaboración de política pública. Y siendo esencialmente un proceso político, no puede dejar de lado la participación de todos los sectores y no puede ser coyuntural. Y es lo que ha ocurrido. Esta ley debe ser el reflejo de los deberes y los derechos de todos los ciudadanos de este país, de todas las personas que viven en este país. Solo por poner un ejemplo, en esta propuesta de código orgánico, algo que no se habla, en los trasplantes, se quita la capacidad sancionadora a la entidad adscrita autónoma que maneja, regula el tema de donación de órganos, tejidos y trasplantes. ¿Por qué? Es un riesgo muy grande, porque eso abre una puerta a probables ilegalidades. Esta legislación actual ha logrado que luego de un proceso de 6 años se sancione con cárcel a personas que estuvieron traficando órganos y tejidos en Loja. Cerrar esa puerta y abrir un sinnúmero de posibilidades a ilegalidades no es lo correcto, no es lo correcto. Por eso es responsabilidad del gobierno velar por los intereses ciudadanos. Y el presidente, de forma
responsable y decidida, tomó la decisión de vetar por completo el Código Orgánico de la Salud, porque no se puede reducir al debate ideológico de 2 o 3 grupos de interés, porque va más allá, es la construcción de todo el Sistema Nacional de Salud, como bien dicen los colegas de la Sociedad de Salud Pública. Ellos resumen lo que hemos encontrado en este código, y nosotros como autoridad sanitaria, como Ministerio de Salud, tuvimos la responsabilidad, en conjunto con la Presidencia, de llevar a cabo un proceso de consulta a sociedades científicas, colegas, gremios, cámaras y un montón más de actores sociales, más de 170. Participaron y enviaron por escrito sus objeciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la Autoridad de Salud no participó en la elaboración? O sea, si ya entra la Autoridad de Salud ya a ver el resultado, evidentemente pues encuentra todas estas fallas y toca vetarlo totalmente, pero si la Autoridad de Salud participara con todos estos criterios de la construcción de este documento, quizás algo mejor se hubiera logrado. Sin duda, y reitero, esto tiene que ser un proceso de construcción colectiva, con un diálogo abierto y participativo. Lo cual no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque esto ha sido un proceso coyuntural, y si no, preguntémonos, ¿por qué luego de 1 año y medio que no se debatió ese instrumento, esa propuesta de instrumento legal, se aprobó de un día para el otro? Es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Claro, pero son 8 años que este código ha intentado elaborarse, ha intentado trabajarse, aprobarse. Es decir, no solamente, yo no veo solamente responsable a la Autoridad de Salud actual, sino ya la que ha estado al frente de este ministerio durante los últimos 8 años, que es un ministerio que es un desastre, es un foco de corrupción. Desde mi punto de vista, por supuesto, es el peor ministerio que tenemos en el país. Janet, lo que usted dice refleja la realidad que vivimos en el país. Sin embargo, este proceso ha sido un proceso coyuntural y un proceso político. Y eso es lo que ha ocurrido en estos 8 años, que ha habido presiones de diferentes grupos de interés por tener su espacio en este código representado. Pero al hacer eso, lo que terminamos haciendo es una colcha de retazos. Ponemos una y otra cosa y no ha habido la capacidad, y debo decirlo con franqueza y frontalidad, de la autoridad sanitaria para ejercer su capacidad de liderazgo y su autoridad. Y por eso ha terminado siendo lo que es. Ha terminado siendo una colcha de retazos, un verdadero Frankenstein, que refleja los intereses de diferentes grupos, pero no refleja el conjunto de la sociedad ecuatoriana, no refleja el verdadero instrumento legal que debería garantizar el acceso a la salud de toda la población. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, evidentemente ha habido muchos manejos coyunturales durante estos 8 años, y por eso tenemos lo que tenemos. Y este es el Código Orgánico de la Salud. Janet, usted con su trayectoria periodística sabe todo lo que ha ocurrido con el resto de instrumentos legales. Una sociedad plagada de instrumentos legales que no se respetan. Son leyes que no sirven, son leyes que no se aplican. Entonces no queremos una más de esas que vaya al cajón del olvido. Lo que necesitamos es la construcción verdadera, con conciencia social, de lo que significa la salud. Ahora con la pandemia creo que todos hemos dado el valor que se merece a la salud y hemos con humildad reconocido que la salud y la vida están por encima de cualquier cosa. La sociedad recomendaba, previo a que se conozca el veto del presidente, que dice que se suspenda la aplicación del libro 1 del Código Orgánico de la Salud, que determinaba cómo era toda la estructura del sistema de salud. Y el doctor Facoto, que es quien preside esta sociedad, ha estado en varias ocasiones en este espacio y siempre ha manifestado que el tema principal, el problema principal del sistema de salud hoy en nuestro país es que acabaron con la atención primaria.
Y él ha presentado algunas fórmulas, él y otras personas, me refiero a él porque ha sido con quien más hemos conversado, pero dice que se debe aprovechar toda la infraestructura que tiene el sistema de salud pública, es decir, desde el Ministerio de Salud, y unirla al sistema de seguridad social, para entre ambos unir fuerzas y poder construir un verdadero, fuerte, grande sistema de atención primaria. Y acabar con esto de que toda la gente por una gripe, por una rotura de cabeza, por una rotura de brazo, empieza a llenar los hospitales que son de segundo nivel, que son de especialidad. Suena sencillo. ¿Por qué es tan complicado llevarlo a la práctica? Bueno, porque la seguridad social fue creada como una institución completamente autónoma. Recordemos que por ahí en los años 30 fue cuando se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que reflejaba un poco la tendencia de diferentes países, sobre todo los europeos, de esta doctrina del bienestar social, donde se protegía a los empleados, y eso es importante, porque ¿quiénes participan? ¿Cómo se creó la seguridad social? Con los trabajadores, los empleadores y el Estado. Esos tres actores se pusieron de acuerdo para crear esta forma de protección social a los trabajadores. Y así evolucionó, y después tenemos ahora de las Fuerzas Armadas, de la policía. Entonces, no es tan simple romper algo que está establecido como un derecho de esos trabajadores, de esos afiliados. Por eso la gente dice, el seguro social es de los afiliados, no es de los que no están afiliados al sistema. Pero concuerdo con el doctor Zacoto que hay que buscar los mecanismos para que no solo el IES y el Ministerio de Salud aúnen de fuerzas, sino todos en el sector, y tener un sistema de salud mucho más ágil, menos obeso, un sistema de salud que responda a las verdaderas necesidades desde el primer nivel de atención. De hecho, la atención primaria de salud siempre ha sido malentendida desde los años 70 como algo secundario. No, el concepto de primario en atención primaria es lo esencial, es el meollo, es la calidad de la atención, e involucra también a los hospitales. No solo son los centros de primer nivel, sino que desde atención primaria de salud, desde Alma-Ata, ahí se conceptúa a todo el sistema. Usted le está dando la razón al doctor Zacoto, que ha hecho este análisis, pero quisiera hacerle una acotación. En esta unión de toda la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud Pública con el Seguro Social para fortalecer la atención primaria, se beneficia el Seguro Social. El Seguro Social tiene una débil y absolutamente decadente sistema infraestructural de atención primaria. Entonces, si se unen, no es que se va a perjudicar la seguridad social, se va a beneficiar de toda la infraestructura que en cambio sí tiene el Ministerio de Salud Pública, la salud pública, para poder aunar fuerzas y poderle dar servicio de atención primaria a sectores en donde ahora no hay nada, en la seguridad social, por ejemplo. Así que allí no entendería que por estas leguleyadas no podamos unir esfuerzos no solamente de infraestructura, sino de dinero, de economía, de recursos. Entonces, por ahí, pero digamos que esa es, por ahí debió haber ido ese documento y nada. De acuerdo. No lo lograron. De acuerdo. Le pongo un ejemplo concreto en términos de esta. No hablemos de integración, hablemos por lo menos de coordinación entre las instituciones para complementar sus esfuerzos. Fíjese, voy a poner un ejemplo bien concreto, la atención a las personas que viven con VIH. El Ministerio de Salud hace un par de años publicó la Guía Nacional de Tratamiento de VIH, donde se estandarizan tratamientos. ¿Cree usted que el IES se ha sometido a eso? Ese es un problema serio, porque no hay tampoco la apertura y voluntad para construir un sistema de salud en conjunto, porque para construir algo en conjunto necesitamos las voluntades. Si usted y yo vivimos en un mismo lugar, ¿no es cierto?, somos condóminos, y nos ponemos de acuerdo que queremos un parque, tenemos que estar de acuerdo y aportar de igual manera para que ese parque refleje nuestros intereses. Bueno, pero habría que preguntarle a quién se le ocurre irse en contra de una decisión que puede ir en beneficio de los afiliados, en beneficio de la institución, que va dirigida a ahorrar los recursos de la institución.
Yo lo respondo, simplemente se explica por los intereses económicos particulares y de corrupción que hay en este momento en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también en el Ministerio de Salud, porque ninguno de los dos, digamos, saben la verdad, pero ninguno de los dos hace el esfuerzo para poder llevar a cabo esto. No es solamente una delegación que se le puede hacer ahorita a la Asamblea Nacional. Si participaran en conjunto, entonces se lograría algo. Pero quisiera pasar a otro tema, el tema de la salud preventiva. ¿Dónde está? ¿En dónde se abordó en el Código Orgánico de la Salud? ¿Cuándo se discutió? ¿Cuándo vimos gente marchando o golpeando las puertas de la Asamblea Nacional para que se haga lo principal y lo más barato, que es trabajar en la prevención de la salud? Aquí está todo ya para la atención. O sea, todo el mundo prevé que nos enfermemos, ¿sí? Y que tengamos las maneras de atendernos, pero esa no es la clave, pues, de la salud de un país, sino la prevención. Excelente punto de vista, Janet, excelente. La salud es un conjunto de fases, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y la recuperación de las personas. O sea, todas estas fases constituyen la salud, pero la prevención es fundamental porque evitamos la enfermedad, pues. O sea, y eso tiene muchos beneficios. O sea, en el caso individual, de sentirme bien, de no estar enfermo. En el ámbito económico nos ahorramos un montón de recursos, ¿no? Es muchísimo más barato prevenir que tratar. Pero ahí, desde la Autoridad de Salud, que es a quien usted representa hoy, tampoco hubo una propuesta, tampoco se habla de eso. Y digo, es mi criterio, le pido mil disculpas porque lo hago con todo respeto y sin señalar, digamos, responsabilidad en particular de nadie, pero hay una evidente situación en el Ministerio de Salud Pública de corrupción, de demasiada gente que trabaja en este ministerio, gente que trabaja ahí, se lleva la plata, no hace nada, gente que promueve la corrupción, pero que no fue capaz en este momento de, por ejemplo, presentar una propuesta ante la Asamblea Nacional para convertir a la salud, en el sistema de salud, en una salud preventiva. Es decir, también hay inacción por parte de la autoridad. En realidad, lo que usted dice, y empiezo por lo de la corrupción, es algo que viene de décadas atrás. O sea, no es nuevo, no nos engañemos. Así es. Hay que ser absolutamente claros y el país tiene que conocer. Estas son redes de crimen organizado que vienen operando en el país por décadas. Combatir eso en pocos meses y cambiar la realidad de la noche a la mañana es muy difícil. Lo de la inacción es verdad, o sea, tenemos funcionarios en el Ministerio de Salud que no quieren hacer su trabajo, así de sencillo. Y aquellos que se las ha desvinculado protestan y buscan amparos constitucionales y algunos ganan. ¿Cómo podemos avanzar como país si tenemos estos vicios, estos defectos? La viveza criolla prima sobre el bienestar común. O sea, aquí yo sí llamo a la gente a ponerse la mano en el pecho. Recordemos las palabras de Velasco Ibarra. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. La sociedad no cambia porque las leyes cambian, o porque dice el líder supremo, o el caudillo. Las sociedades cambian porque cada uno de nosotros ejerce su derecho a ser un buen ciudadano y cumple sus deberes para que esta sociedad se transforme y sea mejor. Es lo que queremos para nuestros hijos, es lo que queremos para el futuro de este país. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser buenos ciudadanos? Empecemos por ahí y prevenir. Volvamos al tema salud. ¿Cuántas personas realmente cumplen la tríada de la salud? Mascarilla, higiene, distancia. Yo recorro el país porque estamos visitando las unidades de salud, porque así se construye política pública, porque así se ejerce la autoridad sanitaria yendo al territorio. Y he podido ver, o sea, yo me atrevo a decir que 1 de cada 5 ecuatorianos no usa las normas de prevención. Entonces, por más que estamos tratando, ¿no es cierto?, como autoridad sanitaria, decir, estas son las medidas efectivas de prevención que tenemos para evitar los contagios de coronavirus, la gente no hace caso. Y claro, es un proceso de construcción colectiva. O sea, vuelvo a lo que decía al inicio, si nosotros
como sociedad nos ponemos de acuerdo y vemos en la prevención una alternativa válida, y cada uno de nosotros es consciente de eso, va a practicar esas medidas de prevención. Sí, quisiera, porque ya tengo que terminar la entrevista, simplemente concluir con el tema de lo importante que es la prevención y dónde está la principal falla que han tenido en este caso las autoridades de salud, las autoridades de la Asamblea Nacional y todos los grupos que han participado en la construcción de este mamotreto y de este Frankenstein que ahora ha sido vetado totalmente y que nos deja sin esta posibilidad de regular la salud de una manera adecuada. Es increíble cómo, habiendo tantas cosas alrededor del tema de la salud, tanto problema, después de lo que vivimos en esta pandemia, nos hayamos concentrado en el tema de si se atiende, si se puede atender o no se puede atender a una mujer que entra a un hospital en fase de aborto. Y no voy a discutir ese tema, voy a referirme a la prevención. Una buena educación sexual es quizá la clave para evitar que tengamos que estar queriendo regular esta última parte. Una mujer, una joven bien informada, pues simplemente quizás no se vea en esa situación de tener que provocarse un aborto y tener que ver si en un hospital un médico le quiere o no le quiere atender por su pensamiento o su condición moral. Así que es en la prevención en donde está la principal clave de todo y que debería tener un capítulo quizás principal, el que se debería haber discutido en primera instancia y no se lo hizo. Perdimos esa oportunidad, doctor. No, sin duda la educación siempre es buena, pero una educación que verdaderamente eduque a las personas y les permita discernir y ser críticos frente a lo que le plantean. Esa educación va a hacer que nosotros como individuos podamos tomar buenas decisiones frente a la salud y la vida, en todos los ámbitos, y tenemos que fortalecer eso. Pero creo que tenemos también la gran oportunidad en este momento de impulsar un proceso de diálogo, de ese proceso de diálogo que yo hablaba al comienzo, con todos los sectores, justamente para analizar estas cosas, y que tengamos un código de la salud que refleje los intereses de todos, no solo de ciertos grupos, y que sea una herramienta que permita garantizar el acceso a la salud. O sea, no necesitamos tener algo tan extenso, tan voluminoso, tan complejo. Las leyes, mientras más concretas y más directas, más aplicables. Prevención y atención primaria. Ahí estaría resuelto el 80% de los problemas. Ese es el cimiento del sistema. Sí. Pero y ahí hay que ir construyendo todos los otros elementos, porque igual se necesita atención para cáncer, trasplantes, manejo de hemoderivados, atenciones de emergencias, no solo obstétricas, todas las que cardiovasculares, de accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Me quedo con eso. Le agradezco muchísimo por su presencia esta mañana, porque cualquiera de estas discusiones va a tener que ser después de un año. Ya tiene un candado y este código no va a poder ser discutido en este periodo, sino ya en el próximo año. Y veremos las condiciones, porque creo que tampoco se le puede hacer muchos aportes. Pero bueno, le agradezco muchísimo. Será otro momento para poder discutir qué va a pasar después. Vamos